Ya, buenas tardes, chicos. Esta va a ser una pequeña cápsula, como les habíamos explicado, volviendo a grabar la clase que no pudimos o de la cual perdimos la grabación. Eh, la clase trata sobre ciclo celular y siguiente diapositiva, vamos a partir explicando los objetivos, ¿ya? Hay tres temas principales en esta clase. El primero es sobre la estructura de la cromatina, del ADN, cómo este se presenta en las células. Ese es el primer objetivo que tienen que aprender. El segundo objetivo son las etapas del ciclo celular en sí, eh, cómo se dividen, qué significa cada una. Y el tercer objetivo es sobre los puntos de control, básicamente cuál es su importancia y dónde se encuentran. Siguiente diapositiva. Entonces, como habíamos preguntado en clase, ¿qué es una célula? La célula ya sabemos que es la unidad fundamental y más básica, fisiológica y morfológicamente de la vida. Em, ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un continuo, ¿cierto? Que no necesariamente tiene un inicio y un fin, sino que continúa de forma infinita, pero que nosotros para efectos de estudio proponemos un inicio y un fin. Nuevamente, eso es solo para términos de estudio, porque en la naturaleza, en la vida real, em, simplemente continúa, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad del ciclo celular? Entonces, precisamente, mantener de forma continua eh, la división de las células, el crecimiento, su reproducción, y para organismos multicelulares, el desarrollo en general continúa. Entonces, este ciclo celular corresponde al proceso celular en el cual se dividen y multiplican las células. Eso básicamente. Eh, y se lleva a cabo en dos fases, interfase y división celular. Como ustedes pueden ver en este gráfico, la interfase es la etapa más larga del ciclo celular. La mayoría del tiempo las células están en interfase. ¿Por qué? Porque la interfase es donde se desarrollan, donde crecen, donde realizan sus funciones de célula. Cuando nosotros estudiamos célula y estudiamos qué hace cada célula, esa función la cumplen dentro de la interfase. ¿Por qué? Porque en la fase roja que vemos por fuera, la fase mitótica que dice ahí, en esa fase las células se desdiferencian, por decirlo así, de lo que de su función normal y simplemente se dedican a dividirse. Em, Luego esta interfase, como ustedes pueden ver, se divide en tres etapas y una pequeña etapa por separada, anexa. Por ende son cuatro subetapas dentro de la interfase y la división celular per se divide también en otras, eh, otras etapas que no vamos a ver a fondo hoy día. Continúa, por favor. Entonces, los conceptos clave. Vamos a explicar primero el tema del ADN, cómo este se encuentra en la célula. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué es una cromatina? Primero, la cromatina es como la estructura básica, ¿no? Esta cromatina simplemente son el ADN enrollado en histonas, como se puede ver en el segundo cuadrito de izquierda a derecha. Las histonas son unas proteínas y básicamente sirven para darle esta estabilidad a la cromatina. Em, Luego, esta cromatina se presenta de forma condensada, eh, que es como nosotros las vemos en esta última imagen de la derecha, esa típica forma de X. Eso es un cromosoma. Y ese cromosoma, un cromosoma, está compuesto de dos cromátidas. Eh, las cromátidas, ¿qué son?
simplemente son los brazos del cromosoma. Hay cromosomas que están compuestos por una sola cromatida o por dos cromátidas. ¿Y eso de qué depende? Depende netamente de en qué fase del ciclo celular se encuentra, ¿ya? Así que no siempre presentan esa forma de X, esa forma típica por la que la conocemos, sino que depende de la fase en la que se encuentra. Eh, Ahora, este cromosoma, en esa zona de unión al centro que nosotros vemos, es lo que nosotros conocemos como el centrómero. Perdón, casi se me va. Y el centrómero netamente es el punto de unión de ambas cromatidas, básicamente. Las puntitas, por así decirlo, de este cromosoma en forma de X se llaman telómeros. Y este telómero sirve netamente para darle estabilidad a la cromátida o al cromosoma. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí es precisamente lo que estuve explicando. Las cromátidas son elementos simétricos del cromosoma que corresponden a moléculas de ADN compactadas. Em, el centrómero es la zona de máxima condensación por donde se unen ambas cromátidas. Y eso es lo que da origen al cromosoma. Siguiente diapositiva. Entonces, los cromosomas homólogos, creo que te saltaste una diapo. Los cromosomas homólogos, ¿qué son? Eh, Nosotros sabemos que el cariotipo humano, ¿qué es el cariotipo? El cariotipo es el conjunto de cromosomas que corresponden a una especie. Entonces, nuestro cariotipo está formado por 23 pares de cromosomas. ¿Y por qué decimos 23 pares? 23 por 2, 46 en total, pero los nombramos en pares porque cada par está formado por dos cromosomas homólogos, ¿cierto? Uno que corresponde al padre y otro que corresponde a la madre. Eh, y estos cromosomas homólogos tienen diferente información genética del padre y de la madre, pero que corresponden a los mismos, a las mismas características. O sea, por inventar un ejemplo, podríamos decir que el par número uno corresponde al pelo, por inventar. Entonces significa que ambos cromosomas homólogos número uno dan diferente información, pero sobre el pelo. Así con el número 2, así como el número 3, así como el número 4, etcétera. Esos son los cromosomas homólogos, que corresponden al número, al mismo número y a las mismas características. Continúa, por favor. Entonces, características del cariotipo humano. Como les decía, este cariotipo es este conjunto de 23 pares de cromosomas en el caso de los seres humanos. Em, Como dato extra, creo que lo mencioné en la clase, eh, el cariotipo varía de especie en especie. Hay algunas que tienen más de 23 pares y hay algunas que tienen menos. Tener más o menos pares de cromosomas no tiene ninguna relación con algún mayor grado de desarrollo o de inteligencia. Netamente depende de la especie. En el caso de los humanos, 22 pares son autosómicos y un par es sexual. Autosómicos significa eh, simplemente de forma simple todo lo que no tiene que ver con las características sexuales del ser humano. Eh, Ahora, fallas en este cariotipo, ya sea por el número de pares o por daños en los mismos cromosomas, pueden generar mutaciones y eso se va a ver, creo que en el electivo, si no me equivoco, lo van a ver a profundidad. Siguiente diapositiva. Entonces, células haploides y diploides. Haploides presentan la mitad de cromosomas de la especie, un representante de cada par de cromosomas. O sea, las células haploides vendrían siendo los ovocitos o los espermatozoides, porque solamente el espermatozoide, por ejemplo, solamente tiene eh, la información genética del padre
y los ovocitos solamente tienen la información genética de la madre. Y al juntarse, se, obtenemos estos 23 pares, 23 del padre, 23 de la madre. Y los diploides son células que presentan eh, los dos pares, todos los pares de cromosomas. Eh, o sea, todos los seres vivos, básicamente. O todos eh, los eucariotas. Eh, continúa, Lucas. Ciclo celular. Como les decía, este proceso tiene dos grandes etapas, que sería la interfase, que es la etapa de desarrollo principalmente, donde la célula cumple su función, y la división celular, donde precisamente se divide, no se reproduce. Continúo nomás. Entonces, la interfase tiene tres subetapas continuas y además tiene una etapa anexa que sale del ciclo celular. Em, Como decíamos, esta es una etapa de desarrollo donde las células jóvenes crecen y se especializan y en su mayoría se prepara para una posterior replicación. Em, Generalmente, como yo les decía, esta es la etapa más larga en el ciclo celular, pero hay excepciones. ¿Ya? ¿Qué excepciones puede haber? Excepciones importantes. Células que se estén replicando constantemente, ¿cierto? Porque si se están replicando, eh, no se están desarrollando, no están cumpliendo una función de forma eh, tan constante. ¿Qué ejemplos puede haber? Las células del pelo, porque el pelo está creciendo constantemente. Las células de la piel también, porque la piel también se está regenerando. Y probablemente la más característica de todas son las células cancerígenas, que básicamente pierden ese control de replicarse de forma controlada, ¿ya? Y eso es lo que lleva a, a los daños al organismo. Continúa, por favor. Etapa G1. Esta es la primera etapa que vamos a ver de la interfase y básicamente es cuando la célula, por decirlo así, acaba de nacer, una célula pequeña, poco desarrollada, y la etapa G1 se trata de crecimiento. La célula crece, se desarrolla, y en la G1 específicamente es donde cumplen sus funciones. O sea, en la etapa G1 es donde las células pancreáticas van a realizar sus funciones pancreáticas, las células estomacales van a realizar sus funciones estomacales y así. Em, mm, bueno, esta etapa también, su duración es variable y depende de cada célula. Eh, y un, un pequeño detalle importante, al final de esta etapa los centriolos comienzan a duplicarse y a separarse. Continúa, Lucas. Entonces ahí vemos la célula al comenzar la G1, una célula pequeñita, y termina como una célula más grande. Continúa nomás. La etapa S. La etapa S viene de síntesis, por lo que ustedes siempre van a recordar que se trata principalmente de la síntesis del ADN. Aquí es donde el ADN se duplica. Eh, ¿Y por qué se duplica? Porque aquí ya la célula empezó a prepararse derechamente para una posterior duplicación y también se duplican proteínas nucleares como las histonas y otro tipo de proteínas. Eh, y principalmente se caracteriza por eso. Continúa, Lucas. Ahí vemos como la imagen principal, la duplicación del ADN, básicamente. Continúa, por favor. Entonces, la etapa G2 continúa el crecimiento. Ya se sintetizó el ADN, ya se sintetizaron las histonas, y acá la célula lo que hace es empezar a duplicar sus organelos. Em, Algo más que se me va. Ya.
la producción de precursores del uso mitótico. Eso igual es relevante, se los pueden preguntar. Y acá la célula ya pierde totalmente sus características por las cuales nosotros la reconocemos de una célula en fase G1, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ADN está duplicado, los organelos están duplicados, es una célula totalmente diferente. Continúa nomás. Ahí la vemos que continúa creciendo la célula. Y en la etapa G0, esta es la etapa donde las células salen del ciclo celular. Pueden salir momentáneamente, de forma indefinida, o pueden salir irreversiblemente, como cuáles células muy especializadas nunca son capaces de eh, completar el ciclo celular. Se mantienen, cumplen G1 y al cumplir G1, cuando ya se desarrollaron, ¿cierto? Entran en G0, como las neuronas, me dijeron algunos en clase. La neurona es el principal ejemplo. Otras células que están en G0 podrían ser las células musculares, porque las células musculares no se duplican, ¿cierto? El músculo solo crece por el ensanchamiento del miocito, no por su duplicación. Entonces ahí está la imagen de Patricio bien concentrado dibujando, porque eso es lo que hacen las células en G0. Se concentran tanto en su función que muchas pierden la capacidad de duplicarse. Pero hay otras también que pueden estar en G0 hasta que reciben alguna señal. Por ejemplo, los huesos de los adultos ya no están creciendo, ¿cierto? Pero si el hueso sufre alguna fractura, eh, las células van a empezar a reproducirse para sanar la herida. O las células madre también, que era lo que yo les comentaba en clase, que se mantienen ahí, como en pausa, hasta que puedan ser utilizadas y por eso que tienen tantos usos y tanto potencial en el área científica. Continúa, por favor. Entonces, la división celular. Esto ya ha terminado la interfase, empieza la división celular. Esta división celular es cuando la célula ya efectivamente se empieza a dividir, ¿cierto? Eh, y esta es la etapa más corta de las células en general. Aquí no lo vamos a ver a fondo, simplemente que entiendan que la división celular se diferencia de la interfase, que esta división celular tiene 4 etapas, eh, y que la célula original produce 2 células hijas idénticas. Continúa. Entonces, el tercer gran objetivo tiene que ver con los puntos de control. ¿Para qué eran los puntos de control? Avanza una diapositiva, por favor. Los puntos de control básicamente son señales que tienen que ver con niveles de enzimas, de proteínas, que le indican o monitorean cómo está funcionando la célula. El primer punto de control importante es en G1, a lo largo de G1. Si en cualquier momento de G1 la célula presenta algún fallo, la célula está obligada a intentar recuperarse. Y si esta se recupera, va a continuar su función en G1 y eventualmente se va a dividir, si es que es una célula que se puede dividir. Ahora, si la célula no es capaz, tiene un daño muy grave y no es capaz de, de repararse, la célula va a ser destruida. ¿Y por qué existe este mecanismo de destrucción tan excesivo, por decirlo así? Si una célula no funciona bien, se destruye. Eh, es porque si no se hace eso, los organismos empezarían a replicar células en mal estado o mal funcionamiento, que es precisamente lo que sucede con el cáncer, que células que pierden estos puntos de control no existen en las células cancerígenas, se reproducen de forma incontrolada. Y es precisamente un carácter evolutivo que permite que los organismos se desarrollen idealmente de buena manera. Eh, el segundo punto de control, como se ve en la imagen, está en G2, al final de G2, cuando ya terminó
de duplicar su ADN en la fase S y de duplicar sus organelos en la fase G2, debería entrar a la división celular. Entonces, antes de entrar a la división celular, se revisa nuevamente. Si es que está todo en orden, se procede a la división celular. Y si no, la célula se destruye. Y el tercer punto de control está en la metafase. La metafase está dentro de la división celular como tal. Ya este punto de control lo vamos a ver cuando veamos mitosis o meiosis, pero esto básicamente es para que sepan que estos son los tres puntos de control, cuáles son sus funciones y la relevancia. Continúa, Lucas, por favor. Entonces aquí están los dos caminos que yo les decía. El primero es donde cuando la célula entra como en un estado en pausa, intentando recuperarse y volver a su situación normal. Y la segunda opción es cuando ya la célula simplemente no puede recuperarse, un daño muy grave y se destruye. Continúa de nuevo. Entonces, la importancia del ciclo celular. ¿Por qué nosotros estudiamos esto? Que es lo que yo les estaba explicando. Para las... Para lo- bueno, no sé si se escucha, pero había un montón de ruido acá. ¿Por qué estudiamos este ciclo celular? ¿Cuál es la importancia? Para los seres pluricelulares, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, se debe precisamente gracias a esta capacidad de las células de replicarse, de crecer. De la misma forma, si nosotros no tuviéramos esta capacidad, si las células no tuvieran esta capacidad, no podríamos recuperarnos frente a algún daño físico, ¿cierto? Nuestros músculos no podrían sanar, o nuestra piel no podría sanar. Eh, entonces son cosas muy simples que dependen de este ciclo. Y como les decía, saber cómo funciona y por qué falla este ciclo celular eh, es la pieza clave para esto que se llama cáncer, que es lo que yo les mencionaba. Eh, y gracias a esto, también algo tan simple como poder ver una planta crecer, poder ver a pequeños animales, a los perros de cachorritos, ver cómo crecen en animales adultos, incluso ver a los hijos o a los hermanos. Todo eso tiene que ver con el ciclo celular. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Continúa, por favor. Así que, como conclusión, eh, recordar los tres objetivos, que el ADN se encuentra en diferentes formas, dependiendo de la fase en la que se encuentra la célula dentro del ciclo celular, eh, que la interfase se divide en 4 subetapas, ¿cierto? G1, S, G2 y G0, y la importancia de los puntos de control, de evitar que se repliquen células en mal estado. Y eso, hasta aquí llega la clase de hoy. Cualquier pregunta siempre la pueden hacer a través del foro. Y la profesora Maca les dejó esta actividad para que vayan a ver el video. Probablemente les va a preguntar, así que les recomiendo que se metan y lo vean.